14 de enero de 1996. Un avión despega de México con destino a los Estados Unidos. A bordo, custodiado, viaja un hombre que acaba de hacer historia, aunque no de la forma que habría querido. Horas antes, era uno de los hombres más buscados del continente. El líder de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México. Un capo que durante años había operado en una posición de relativa intocabilidad. Ahora, esposado y rodeado de agentes, viajaba hacia un país donde enfrentaría la justicia que en México nunca lo había alcanzado. Es el primer narcotraficante mexicano en ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Y es, también, uno de los primeros grandes capos mexicanos en ser extraditado a los Estados Unidos. Su nombre es Juan García Ábrego, el hombre que transformó al Cártel del Golfo de una red de contrabando fronterizo en una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México, el que construyó los puentes con los grandes carteles colombianos y el que, en su caída, marcó el inicio de una nueva era en la relación entre el narcotráfico mexicano y las autoridades de los Estados Unidos. Esta es su historia, la del pionero que profesionalizó el Cártel del Golfo décadas antes de que nombres como Osiel Cárdenas o Los Zetas dominaran los titulares. La del primer gran capo mexicano tratado como enemigo público número 1 por los Estados Unidos. Y la de una caída que cambiaría para siempre la forma en que los dos países enfrentarían el narcotráfico. A partir de expedientes judiciales, reportes de inteligencia y trabajo de investigación periodística, reconstruimos el ascenso y la caída del hombre que sentó las bases del Cártel del Golfo moderno. Para entenderla, hay que volver a la frontera. El Cártel del Golfo no nació con García Ábrego. Sus raíces eran mucho más antiguas. Se remontaban a las primeras décadas del siglo XX, a la frontera de Tamaulipas, donde el contrabando había sido una forma de vida durante generaciones. Mercancías, alcohol durante la época de la prohibición estadounidense, y todo aquello que pudiera cruzarse de manera clandestina entre México y los Estados Unidos. La figura histórica asociada al origen de esa tradición en Matamoros fue Juan Nepomuceno Guerra, conocido como Don Juan N. Guerra, un contrabandista veterano que, a lo largo de décadas, había construido una red de operaciones en la frontera y una posición de poder e influencia en la región. Guerra era el patriarca del contrabando en Matamoros, una figura respetada y temida. Don Juan N. Guerra pertenecía a una era distinta del contrabando. Había hecho su fortuna en las décadas en que el negocio fronterizo giraba en torno al alcohol, los electrodomésticos, los autos y todo tipo de mercancías que se cruzaban evadiendo aduanas. Era un contrabando que, aunque ilegal, formaba parte del tejido económico y social de la frontera, y que había dado a Guerra una posición casi institucional en Matamoros. Su nombre era sinónimo de poder en la región, y su red de relaciones se extendía por la política y los negocios locales. Era un modelo de poder tradicional, arraigado, casi señorial, pero pertenecía al pasado. Juan García Ábrego era sobrino de Juan N. Guerra, y fue a través de esa conexión familiar que se introdujo en el mundo del contrabando fronterizo. Creció observando cómo operaba la red de su tío, aprendiendo los mecanismos del negocio, los cruces, los contactos, la importancia de las relaciones, el manejo del poder en una región fronteriza. Pero García Ábrego tenía una visión distinta a la de su tío. Mientras la generación de Guerra había operado en el contrabando tradicional, García Ábrego entendió hacia dónde se movía el negocio. Y ese rumbo tenía un nombre:
la cocaína. A lo largo de los años 80, la demanda de cocaína en los Estados Unidos crecía de manera explosiva. El consumo se había disparado en las grandes ciudades estadounidenses, generando un mercado de proporciones nunca antes vistas. Los grandes productores estaban en Colombia, y el problema para los colombianos era hacer llegar el producto al mercado estadounidense, especialmente a medida que las rutas tradicionales del Caribe eran cada vez más vigiladas. México, con su extensa frontera con los Estados Unidos, era el puente natural. Y la frontera de Tamaulipas, donde García Ábrego había heredado la red de su tío, era una de las puertas más valiosas. García Ábrego entendió esa oportunidad mejor que nadie en su entorno. Vio que el viejo contrabando de mercancías era el pasado y que la cocaína era el futuro. Un producto de valor incomparablemente mayor, con una demanda insaciable al otro lado de la frontera. Y construyó, sobre la vieja red de contrabando de su tío, algo completamente nuevo. La transformación que García Ábrego operó en el Cártel del Golfo fue profunda. Tomó una red de contrabando regional y la convirtió en una organización de narcotráfico de alcance internacional. El elemento central de esa transformación fue su relación con los carteles colombianos, particularmente con el Cártel de Cali, una de las organizaciones de cocaína más poderosas del mundo en aquella época. El acuerdo que García Ábrego estableció con los colombianos fue innovador para su tiempo. En lugar de cobrar una tarifa fija por transportar la cocaína a través de México hacia los Estados Unidos, García Ábrego negoció quedarse con un porcentaje del propio cargamento. Según numerosos reportes, ese porcentaje llegaba a ser de alrededor de la mitad de la droga transportada. Para entender por qué esto era revolucionario, hay que entender cómo funcionaba el negocio hasta entonces. Los colombianos producían la cocaína y controlaban el negocio. Los mexicanos eran contratados como transportistas. Se les pagaba una suma por mover el producto a través de México y cruzarlo a los Estados Unidos. Era un rol subordinado y, comparativamente, poco rentable. El grueso de las ganancias quedaba en manos de los colombianos, que controlaban la distribución en el mercado estadounidense. El acuerdo de García Ábrego cambió esa ecuación. Al cobrar en droga en lugar de en efectivo, se convertía en dueño de una parte del cargamento, y eso significaba que podía distribuir esa droga por su cuenta en los Estados Unidos, accediendo directamente a las ganancias de la distribución, que eran muchas veces superiores a las del simple transporte. Era un cambio fundamental en el modelo de negocio. Hasta entonces, los traficantes mexicanos eran, en esencia, transportistas. Cobraban por mover el producto de otros. Con el acuerdo de García Ábrego, los mexicanos pasaban a ser dueños de una parte de la droga, y eso significaba acceso directo a las enormes ganancias de la distribución en el mercado estadounidense. Ese modelo transformó la economía del narcotráfico mexicano. Los carteles mexicanos dejaron de ser intermediarios para convertirse en protagonistas del negocio. Con el tiempo, esta lógica se profundizaría. A medida que los grandes carteles colombianos eran desmantelados en los años 90, los mexicanos ocuparían un rol cada vez más dominante en la cadena del narcotráfico continental. Y García Ábrego fue uno de los pioneros de esa transición. Bajo su liderazgo, el Cártel del Golfo se convirtió en una de las organizaciones más poderosas de México, moviendo enormes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos y generando ingresos que lo colocaron entre los traficantes más ricos de su época. Las estimaciones sobre el volumen de droga que el cártel movía y sobre la fortuna que García Ábrego acumuló eran extraordinarias, situándolo entre las figuras más importantes del narcotráfico de su tiempo, a la altura de los grandes capos colombianos con los que hacía negocios. El poder de García Ábrego no se basaba únicamente en su modelo de negocio.
se basaba también en una amplia red de relaciones que, según las investigaciones de la época, se extendía por distintos niveles e instituciones. Era el modelo de poder característico del narcotráfico mexicano de aquella era, una combinación de capacidad operativa y de conexiones que facilitaban las operaciones y proporcionaban protección. Ese modelo de protección era, en cierto sentido, una característica de la época. En el México de los años 80 y principios de los 90, el narcotráfico operaba bajo una lógica distinta a la que vendría después. Existía, según numerosos análisis posteriores, un sistema de equilibrios en el que ciertos capos podían operar siempre que se mantuvieran dentro de determinados límites y no generaran violencia visible que alterara el orden público. Era un arreglo tácito que daba estabilidad al negocio y reducía la confrontación abierta. García Ábrego operó en ese sistema y lo aprovechó al máximo. Mantenía un perfil que, aunque poderoso, evitaba la ostentación violenta que habría atraído una atención indeseada. Priorizaba el negocio sobre la confrontación, y esa discreción relativa le permitió operar durante años en una posición de relativa seguridad. Durante años, ese modelo le permitió operar con una libertad considerable. El Cártel del Golfo movía cocaína a gran escala, y García Ábrego se mantenía en una posición de relativa protección, lejos del alcance efectivo de las autoridades. Pero ese mismo poder tenía un costo: la visibilidad. A medida que el Cártel del Golfo crecía y movía cantidades cada vez mayores de cocaína hacia los Estados Unidos, García Ábrego se convertía en un objetivo prioritario, no solo para las autoridades mexicanas, sino para las estadounidenses. Y fue precisamente la atención de los Estados Unidos lo que marcaría su destino. A diferencia de otros capos de su época, García Ábrego tenía una particularidad. Según los reportes, había nacido con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Ese detalle, que en principio podría parecer menor, tendría una consecuencia enorme en el desenlace de su historia, porque le daba a los Estados Unidos una base legal para reclamarlo como uno de sus ciudadanos, sujeto a su jurisdicción. A principios de los años 90, la presión sobre García Ábrego se intensificó de manera dramática. El Cártel del Golfo se había vuelto demasiado grande, demasiado visible, demasiado importante para pasar desapercibido. Y los Estados Unidos, que enfrentaban una crisis de consumo de cocaína, habían intensificado su ofensiva contra los grandes capos que abastecían su mercado. García Ábrego se convirtió en un símbolo de esa ofensiva. En 1995, el FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Era la primera vez que un narcotraficante era incluido en esa lista, históricamente reservada para otro tipo de fugitivos. La inclusión en esa lista tenía un significado que iba más allá de lo simbólico. Significaba que los recursos del aparato de seguridad estadounidense se enfocarían en su captura. Significaba recompensas, atención mediática y una presión diplomática sobre México para actuar. Era, además, un reconocimiento implícito de algo importante: que el centro de gravedad del narcotráfico se estaba desplazando de Colombia hacia México. Durante años, los grandes nombres del narcotráfico que ocupaban la atención estadounidense habían sido colombianos. Que un mexicano entrara ahora en la lista de los más buscados del FBI señalaba que México ya no era solo un país de paso, sino un protagonista central del negocio. Y García Ábrego era el rostro de esa transformación. Al mismo tiempo, el contexto político en México cambiaba. La relación entre el poder y el narcotráfico, que durante años había permitido a capos como García Ábrego operar con relativa protección,
atravesaba transformaciones. La presión internacional y los cambios internos reducían los espacios de protección de los que el capo había gozado. Los años 90 fueron un periodo de turbulencia política en México, marcado por episodios que sacudieron al país y que pusieron bajo escrutinio las relaciones entre el poder político y el crimen organizado. En ese clima, mantener la protección de un capo tan visible y tan buscado por los Estados Unidos se volvía cada vez más difícil y más costoso políticamente. El cerco se cerraba. El 14 de enero de 1996, Juan García Ábrego fue capturado en México. La captura ocurrió en las inmediaciones de Monterrey, Nuevo León. Tras años de operar como uno de los hombres más buscados, el líder del Cártel del Golfo caía finalmente en manos de las autoridades. Según los reportes de la época, fue localizado en un rancho y su detención puso fin a una persecución que se había intensificado durante meses. Pero lo que siguió a su captura fue, en muchos sentidos, más significativo que la captura misma. García Ábrego fue extraditado a los Estados Unidos de manera casi inmediata. Y aquí es donde su doble nacionalidad jugó un papel decisivo. Las autoridades mexicanas, apoyándose en su condición de ciudadano estadounidense, lo entregaron a los Estados Unidos con una rapidez sorprendente. La velocidad de la extradición fue notable y generó comentarios en su momento. En cuestión de horas tras su captura, García Ábrego ya estaba camino a los Estados Unidos. No hubo los largos procesos judiciales que normalmente caracterizaban estos casos, ni las prolongadas batallas legales que otros capos librarían años después para evitar la extradición. Fue, en la práctica, una entrega expedita. Esa rapidez alimentó interpretaciones diversas. Para algunos, reflejaba la voluntad de México de demostrar cooperación con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Para otros, la celeridad sugería un interés en que García Ábrego saliera rápidamente del país, llevándose consigo todo lo que sabía sobre las redes de protección que habían permitido operar al Cártel del Golfo durante años. Cualquiera que fuera la razón, el resultado fue el mismo. El capo desapareció del escenario mexicano casi de inmediato. En los Estados Unidos, García Ábrego enfrentó un juicio federal. Fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, y recibió una condena de varias cadenas perpetuas que cumpliría en el sistema penitenciario federal estadounidense. El primer narcotraficante mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI, se convertía también en uno de los primeros grandes capos mexicanos en ser juzgado y condenado en los Estados Unidos. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él como figura pública. Desapareció en el interior del sistema carcelario estadounidense, cumpliendo una condena de la que no hay retorno. La caída de García Ábrego dejó un vacío en el Cártel del Golfo. Y, como suele ocurrir cuando cae un líder poderoso, ese vacío desató una lucha por la sucesión. Durante los años siguientes a su captura, distintas figuras disputaron el control de la organización en un periodo de inestabilidad y conflicto interno. De esa lucha por la sucesión emergería con el tiempo un nuevo líder, Osiel Cárdenas Guillén. El hombre que llevaría al Cártel del Golfo a una nueva era y que tomaría una decisión que cambiaría la historia del narcotráfico mexicano: la creación de los Zetas como brazo armado de la organización. La conexión entre ambos es más profunda de lo que parece. El Cártel del Golfo que Osiel heredó no era una organización débil ni improvisada. Era la estructura que García Ábrego había construido.
con sus rutas hacia los Estados Unidos, sus contactos internacionales, su dominio sobre la frontera de Tamaulipas y su modelo de negocio. Ociel no creó el Cártel del Golfo, lo heredó y lo transformó. Y la transformación más radical que introdujo los Zetas surgió precisamente de la necesidad de proteger ese imperio que venía de la era de García Ábrego. Pero esa es otra historia. Lo relevante aquí es que el Cártel del Golfo que Ociel heredó y transformó era, en su estructura fundamental, el que García Ábrego había construido. Las rutas, los contactos colombianos, el modelo de negocio, la posición dominante en la frontera de Tamaulipas. Todo eso era el legado de García Ábrego. Él fue, en cierto sentido, el arquitecto del Cártel del Golfo moderno, el que sentó las bases sobre las que se construiría todo lo que vino después. La era de Ociel, la creación de los Zetas, las guerras que devastarían el noreste de México. Toda esa historia posterior tiene su raíz en la organización que García Ábrego edificó en los años 80 y 90. Es una de las ironías de la historia del narcotráfico. El hombre que sentó las bases del Cártel del Golfo moderno es hoy mucho menos conocido que los líderes que lo sucedieron. Ociel, los Zetas, Tony Tormenta. Todos esos nombres resuenan más en la memoria popular que el de García Ábrego. Y sin embargo, ninguno de ellos habría existido en la forma en que lo hizo sin la estructura que él construyó primero. ¿Qué lugar ocupa Juan García Ábrego en la historia del narcotráfico mexicano? Es una figura fundacional, aunque hoy sea menos recordada que otros capos posteriores. En su época, fue uno de los traficantes más poderosos de México, pionero de un modelo de negocio que transformó la relación entre los carteles mexicanos y los colombianos. Antes de él, los mexicanos eran transportistas. Con él, comenzaron a convertirse en protagonistas. Su relación con el Cártel de Cali, su modelo de cobrar en droga en lugar de en efectivo, y su transformación del Cártel del Golfo de una red de contrabando a una organización de narcotráfico de alcance internacional, lo colocan entre los innovadores del narcotráfico mexicano de los años 80 y 90. Pero su lugar en la historia se debe también a la forma de su caída. Fue el primer narcotraficante mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI. Y fue uno de los primeros grandes capos extraditados a los Estados Unidos, en un proceso que anticipó lo que se volvería una práctica cada vez más común en las décadas siguientes. Su caso marcó, en cierto sentido, el inicio de una nueva etapa, aquella en la que los Estados Unidos comenzarían a perseguir y juzgar directamente a los grandes capos mexicanos, y en la que la extradición se convertiría en una herramienta central de la cooperación entre los dos países en materia de narcotráfico. Para los analistas que estudiaron la evolución del narcotráfico mexicano, García Ábrego representa el puente entre dos eras, la del viejo contrabando fronterizo, heredado de figuras como su tío Juan N. Guerra, y la del narcotráfico moderno, internacional y multimillonario, que definiría las décadas siguientes. Su historia ilustra también una transición más amplia. Con García Ábrego, el narcotráfico mexicano dejó de ser un fenómeno regional, casi artesanal, para convertirse en un negocio global, conectado con los grandes carteles colombianos y orientado a abastecer el mercado más grande del mundo. Fue parte de la generación que profesionalizó el negocio, que entendió su escala internacional y que sentó las bases económicas y operativas sobre las que crecerían todas las organizaciones posteriores. Y su caída anticipó otra transición igualmente importante, la del endurecimiento de la respuesta estadounidense. Después de García Ábrego, la extradición de capos mexicanos a los Estados Unidos
dejó de ser una excepción para convertirse, con el tiempo, en una herramienta central. El camino que su caso inauguró sería recorrido después por muchos otros. Capos capturados en México y juzgados en cortes estadounidenses, lejos de las redes que los habían protegido en su país. Y así termina, hasta hoy, la historia de Juan García Ábrego, el sobrino de un viejo contrabandista de Matamoros. El hombre que entendió, antes que muchos, el futuro del negocio. El que construyó los puentes con los carteles colombianos y transformó al Cártel del Golfo en una organización de alcance internacional. El primer narcotraficante mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI. Y uno de los primeros grandes capos extraditados y condenados en los Estados Unidos. Quedan preguntas que la historia ha respondido solo en parte. ¿Cuánto del poder del narcotráfico mexicano moderno se construyó sobre las bases que García Ábrego sentó? ¿Qué papel jugaron exactamente las redes de protección que le permitieron operar durante tantos años? ¿Y por qué su extradición fue tan rápida en comparación con otros casos que tomarían años? Algunas de esas respuestas están en los expedientes. Otras, como ocurre tantas veces en esta historia, permanecen en la zona gris donde el poder, el dinero y la política se encuentran. Lo único cierto es esto. Antes de Ociel Cárdenas, antes de los Zetas, antes de las guerras que devastarían el noreste de México, hubo un hombre que construyó los cimientos del Cártel del Golfo moderno. Un hombre que tomó la vieja tradición del contrabando fronterizo y la convirtió en una de las maquinarias de narcotráfico más poderosas de su tiempo. Juan García Ábrego fue el padrino de esa transformación, y su caída en 1996 marcó el final de una era y el comienzo de otra. Aquella en la que el narcotráfico mexicano se convertiría en el fenómeno que conocemos hoy. Si esta historia te ayudó a comprender la complejidad detrás de los titulares, suscríbete a Narco Obscuro. Cada semana analizamos las historias que necesitamos entender, no para glorificar el crimen, sino para comprender su impacto real. Activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo caso.